Shalom Aleichem, Shalom Brachot, que la paz y las bendiciones de nuestro Abba Kadosh, Yahute Sabaoth y de su majestad, su Alteza Real, nuestro amado Rey Yahushua Hamashiach, sea con todos y con todas. Bienvenido, bienvenida. ¿Estás buscando una Biblia completa? Una Biblia lo máximo, lo más próximo a lo que pudieron ser los originales salidos de la pluma del primer escritor. Una Biblia objetiva, una Biblia veraz. Has llegado entonces al lugar apropiado. Nuestra Biblia, la Biblia Raíces Hebreas, es una Biblia con 4.300 páginas a color, formato PDF super comprimida. Esta Biblia es lo máximo en su aproximación a lo que pudieron haber sido los manuscritos originales, por cuanto estos manuscritos originales en este momento no existen, no los tenemos, no se han encontrado. Los manuscritos originales, los que salieron de la mano del primer escritor, hasta el momento no han sido encontrados, por lo que tenemos son copias de copias de copias de copias. Y por supuesto, entre todas esas copias, unas que son las más antiguas. ¿Cuáles son esas copias más antiguas? Son las datadas aproximadamente o alrededor del siglo II antes de Mashiach, y que se conoce como los manuscritos del Mar Muerto, encontradas en las cuevas en el desierto de Judá, la zona llamada Qumran. Allí se producto de un hallazgo fortuito, se encontraron en tinajones, se encontraron un poco bastante conservadas estos manuscritos, estos rollos, los rollos del Mar Muerto, que ahora mismo están bajo la responsabilidad de Adolfo Royman, que es el curador de los rollos del Mar Muerto por parte del instituto a cargo de estas obras. Bien, nuestra Biblia, la Biblia Raíces Hebreas, precisamente es una Biblia que su traducción es desde estos manuscritos antiguos que hoy denominamos textos críticos. Y por otra parte tenemos los manuscritos más antiguos en griego, del griego antiguo, del griego koiné, para efectos de el documento mal denominado Nuevo Testamento. Nuestra Biblia, la Biblia Raíces Hebreas, es una Biblia que como obra tiene como fuentes no solamente los manuscritos, sino también la investigación científica, lo que es las evidencias que nos muestra otra fuente importante, que es la arqueológica, y también la fuente histórica. Por lo tanto, es una Biblia arqueológica, histórica, científica. Es una Biblia fiel a los manuscritos más antiguos. Para cubrir el periodo intermedio,
entre el Tanakh hebreo y los escritos griegos, ese periodo mal llamado 400 años de silencio, que no hay tal silencio, sino que se registra todo ese tiempo del dominio del imperio seleucida, primeramente del imperio griego de Alejandro Magno y luego del imperio seleucida. Ese espacio de tiempo está registrado en dos obras que están presentes en nuestra Biblia Raíces Hebreas, primera y segunda de los Macabeos, primera y segunda de los Macabeos. En cuanto al Tanakh, aparte de los libros ya tradicionales conocidos en las otras versiones de la Biblia, nuestra Biblia tiene el libro de Enoch, el más antiguo de los libros de Enoch. También tenemos el libro de los Jubileos, muy importante porque amplía mucha información sobre la Torá y sobre los relatos de la Torá. También está el libro de Yasher, muy importante también. El libro de Yasher nos va a arrojar mucha luz para la comprensión de el Tanakh. Entonces, como vemos, es una obra singular. Hablando sobre la Biblia y las versiones de la Biblia, tenemos que saber que el primer problema que se nos presenta con las versiones modernas de la Biblia es que para los traductores se les presenta un desafío, que es no solamente traducir el texto, traducir la palabra hebrea o la palabra griega. Una de las cosas más difíciles, una de las labores más difíciles del traductor es traducir el concepto asociado a la palabra. Tenemos que saber que una palabra tiene un concepto asociado a la cultura del pueblo. Repito, cada palabra tiene un concepto asociado a la cultura del pueblo. Por lo tanto, esa misma palabra que se escribe de la misma forma puede tener un concepto diferente en otras culturas. En otras culturas, la palabra puede tener conceptos diferentes y aún puede darse el caso del que el concepto sea hasta contrario. Por lo tanto, es necesario traducir no solamente la palabra, sino traducir también el concepto original de la cultura en la cual fue revelada la escritura, en este caso la cultura hebrea. Cada palabra hebrea tiene su propio concepto en la cultura hebrea, Una palabra hebrea no tiene concepto en la cultura latina. Una palabra hebrea no tiene su concepto original en la cultura occidental. Por lo tanto, cuando nosotros estamos leyendo una palabra del hebreo que tiene su origen en el hebreo y las estamos entendiendo desde el concepto latinoamericano, desde el concepto occidental, lo que estamos haciendo es descontextualizando la palabra, sacando la palabra de su concepto original y trayéndola a un concepto extraño. Por lo tanto, lo que estamos entendiendo no es lo que está diciendo el escritor, porque el escritor nos está hablando desde un concepto diferente. Entonces, este es el primer problema que se presenta con una Biblia. Tú quieres tener una Biblia que tenga traducción literal de la palabra. Muy bien, las hay miles de versiones de la Biblia que traducen la palabra literalmente, pero no traducen el concepto. Nuestra Biblia, la Biblia Raíces Hebreas, no solamente traduce la palabra, sino que es un esfuerzo de aproximación al concepto original en la cultura hebrea. También los hebreísmos
que son propios de la cultura hebrea, te deja saber cuando una palabra es un hebreísmo, de manera que no la tomes de forma literal. También te está presentando información a través de apuntes, comentarios que te hablan cuando una porción de la palabra, o un texto, un libro, un capítulo de la palabra es un género literario, es una prosa, es una metáfora, es una parábola, es un mito, porque son formas como el mundo antiguo transmitía las verdades que a veces no tenían la forma de cómo comprender y ayudar a comprender a los oyentes, a los lectores, comprender algunas cosas, fenómenos naturales o fenómenos sobrenaturales, y entonces recurrían a escribir una verdad, pero con el estilo del mito, el mito. Pero el mito es una forma de escribir la verdad. Tenemos que conocer la mitología para poder saber las verdades que se nos están transmitiendo. Lo mismo tenemos que conocer de metáfora para saber qué es lo que el escritor nos está transmitiendo a través de esta figura literaria. Todo esto tiene su explicación, todo esto tiene sus comentarios, sus notas en nuestra Biblia, la Biblia Raíces Hebreas. Además tiene una cantidad de imágenes de arqueología, imágenes históricas. Tiene citas históricas también que ayudan a comprender no solamente la palabra, sino el cumplimiento de profecías en el mapa histórico, o en la realidad presente en pleno desarrollo, o en el futuro. Es una Biblia completa, una Biblia de estudio, una Biblia de investigación, una Biblia para aquella persona que quiere acercarse, aproximarse a la verdad original. Así es que ya sabes, está a tu disposición la Biblia Raíces Hebreas. Solicítala ya a nuestro número de WhatsApp. Que Abacados te bendiga y te guarde. Hasta pronto.